Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de Asia, el punto ciego de la opinión pública argentina. Además queremos hacer una mención al Día de San Patricio, porque es una expresión de nuestra riqueza cultural, argentina y americana. La inmigración irlandesa que tan nos ha legado este día de festejo y de pasarla bien. Bueno, justamente es una expresión de esa variedad enorme de nuestro país. Hoy tenemos como invitado a Juan Manuel Arán, cofundador de Reporte Asia, que lo tuvimos la semana pasada también. En el editorial vamos a ver a Asia como punto ciego de la opinión pública argentina. En Reporte Kaizen, comunicación just in time y la fórmula generativa para la información. En Reporte Asia, la entrevista a Juan Manuel Arán. Y en la mesa redonda vamos a hablar del periodismo del futuro. Bueno, vamos a una pequeña pausa. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Muy bien, hoy vamos a dedicarnos a pensar un poco, ¿no? Y a pensar cosas que son muy importantes porque vivimos muy apurados y vivimos bombardeados por información, por datos, por fake news. O sea, en gran medida estamos rodeados por desinformación más que por información. Entonces, es muy importante la opinión pública para la solidez de una sociedad. ¿Por qué? Porque los políticos, que son los que manejan un país, son sensibles a la opinión pública. Están viendo a ver qué piensan de ellos y si lo van a votar. Van a estar buscando eso. Lo mismo pasa con los empresarios. Los empresarios también necesitan que ese público consuma
sus productos. Entonces, en la medida que la opinión pública se consolida, se solidifica, se hace firme y calificada, la exigencia frente a los dirigentes de la sociedad también se hace importante. Entonces es un círculo virtuoso que a través de la misma opinión pública es la que va generando una mejora en los dirigentes. Bueno, entonces dentro de este mapa, ¿no es cierto?, de la problemática de la información y de la opinión pública, por supuesto que lo que hace falta es tener criterios. Primero, tener información y tener criterios para interpretarla. Entonces, y acá es donde viene el punto que hoy queremos dedicar, que es ese punto ciego de la opinión pública argentina, que es Asia. El argentino respecto de Asia lo tiene todavía dentro del mundo de lo pintoresco, lo exótico, y bueno, puede ser que Asia tenga muchos aspectos pintorescos y exóticos, pero Asia tiene cosas que nos resultan vitales, tanto como oportunidad como amenaza también. Bueno, es indudable la influencia asiática en la economía y en la vida cotidiana de los argentinos, tanto como oportunidad, como dijimos, como amenaza. Oportunidad de negocios, de poderles vender cosas, de ofrecerles servicios, y amenaza de que, bueno, nos inundan productos asiáticos a un costo menor, a un costo mucho más competitivo que el nuestro. Entonces, por supuesto, esto es un llamado muy, muy importante a que los argentinos nos pongamos las pilas y que aprendamos a convivir con esta realidad. Pero para eso hay que estar preparado. Entonces, vamos a hablar de 3 palabras que en general son nuevas para la mayoría de los oyentes, que son sinología, japonología y coreanología. ¿Qué es eso? Sinología, bueno, sí, sino es de China, ¿no es cierto? Japonología, sí, de Japón, y por coreanología, por supuesto, de Corea. Estudios de estos países, estudio de la cultura y de la realidad de China, la cultura y la realidad de Japón, y la cultura y la realidad de Corea. Acá cuando hablamos de estas cosas es como si casi parece una charlatanería. Si vos decís, yo soy japonólogo, te miran, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, lamentablemente es una pena que sea así, porque es importantísimo que la sociedad empiece a tomar conciencia de lo importante que es consultar e informarse de sinólogos, japonólogos y coreanólogos. Así que bueno, este es el mensaje editorial de hoy. Vamos a seguir con el tema después de una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces vamos a ver cómo se aplica el Kaizen en la comunicación. Nosotros siempre decimos que el Kaizen es de aplicación universal. Entonces, no hay esfera de la actividad humana que no pueda recibir una influencia beneficiosa del Kaizen, que no se pueda beneficiar del Kaizen. Entonces, acá, respecto de Kaizen, uno de los elementos centrales del Kaizen es el just in time, ¿no? Justo a tiempo, que básicamente quiere decir lo necesario en la cantidad necesaria y en el momento necesario. Y esto, que está buenísimo para una fábrica, está buenísimo para un restaurante,
también está buenísimo para la comunicación, tanto para ofrecerla como para recibirla o seleccionarla, porque acá también está el desafío, ¿no? Con esta abundancia de información o desinformación, como nos guste pensarla, tenemos que tener justamente este criterio de saber elegir lo necesario en la cantidad necesaria y en el momento necesario. Porque no podemos estar mirando la tele todo el tiempo, o leyendo diarios todo el tiempo, o en las redes sociales todo el tiempo recibiendo ese bombardeo de cosas que finalmente después no lo sabemos manejar ni sabemos para qué nos sirve. Nos sirve para llenarnos la cabeza de ruido, que es un problema. Entonces, bueno, lo importante de lo necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario, tanto para brindar información como para seleccionarla, recibirla y usarla. Bueno, vieron que nosotros tenemos una fórmula generativa también en Kaizen, que es negocio igual a valor por satisfacción al cuadrado. ¿Y cuál es la satisfacción al cuadrado? Es la satisfacción del destinatario y del emisor. O sea, tiene que producirse una satisfacción tanto de uno como del otro. Y el valor, por supuesto, es la información en este caso. Así que esta fórmula que se da para una milanesa a la napolitana, como para un auto, un camión, un colectivo, también se da en la comunicación. Vamos a seguir con esto. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Manuel Arán, cofundador de Reporte Asia. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Pepe, y buenas noches para toda la audiencia. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, mis estudios tienen que ver con el periodismo, con la comunicación, pero lo empecé a ejercer, digamos, recién en esta etapa de Reporte Asia, que ahora si querés te cuento cómo llegamos a eso, Sí. Pero sí mi conexión con el mundo asiático es previo a mi trabajo periodístico. A ver. Yo hice durante 8 años un trabajo en una consultora argentina que tenía conexión con el mundo chino de las empresas, específicamente en el rubro de la infraestructura y la energía, Ajá. que hoy es algo un poco, digamos, en desuso en este momento, las empresas chinas y la inversión en energía en la Argentina, pero hace 10 años era algo que estaba en boga y que estaba muy fuerte. Y bueno, ahí comenzó, casi por azar, este relacionamiento mío con el mundo asiático, que me llevó a viajar, por ejemplo, a China, a Hong Kong, a distintos lados, en repetidas oportunidades, y en poco empezar a pensar también el mundo desde una visión asiática que es distinta a la que tenemos aquí, por lo menos. Qué interesante. O sea que vos antes de hacer periodismo, a pesar de que el periodismo es tu estudio, Claro. estuviste haciendo negocios, digamos. Exactamente. Mi conexión con el mundo asiático empezó no por la información en sí, sino por la cuestión de los negocios y se quiere también del comercio un poco, ¿no? Que Claro. es tan importante Qué en la bueno. conexión de los dos mundos. Claro, porque eso es la manera de conocer, ¿no? Interactuando. Exactamente. Porque si no, uno puede leer mucho. Nuevamente, vamos a esto de la información, Sí. ¿no? Podés informarte mucho, pero si no lo conectás con la realidad, estamos en el horno. Interactuando además con asiáticos que están, por ejemplo, en Buenos Aires, donde estamos nosotros ahora, pero también viajando. Las dos formas es una interacción distinta, ¿no? Porque cuando uno está fuera de su tierra, tiene también otros comportamientos, otras actividades, otras actitudes. Sí, claro. Bueno, eso
yo lo he vivido mucho con Japón. Claro. Y por supuesto, si bien lo que es la comunidad local o los japoneses viviendo en la Argentina o las empresas japonesas, acá no es lo mismo estar trasplantado en otro lugar y Exactamente. tener que interactuar con el medio totalmente extraño, ¿no es cierto? Así que bueno, qué bien, Juan Manuel, qué lindo tenerte entonces y hablar de estas cosas, porque bueno, ahora sí, entonces te pregunto, ¿qué es Reporte Asia? Bueno, Reporte Asia surge, primero para definirlo, es un medio en español, en castellano, que se dedica exclusivamente a Asia, quiere decir hablar de la economía, de la política, de la cultura, que es lo que nos conecta con el continente asiático. Nosotros hablamos de Asia en general, pero la verdad es que a nivel informativo está un poco reducido Asia a lo que mayor interés puede generar en el público tanto argentino como latinoamericano o hispanohablante, que son Japón, China, Corea, la India y el sudeste asiático. Después, obviamente, alrededor de la India está Nepal, Bangladesh, bueno, pero la información de esos países genera, si quieren, menos interés que si uno habla de la India, y lo mismo sucede en el sudeste asiático con algunos países y demás, digamos, ¿no? Hablar de Asia, un poco pasa lo mismo cuando se habla de Latinoamérica, ¿no? Uno dice, no, son latinoamericanos, pero bueno, nosotros que somos latinoamericanos sabemos la diferencia entre México, Argentina, Chile, y un poco en Asia creo que sucede lo mismo, no es lo mismo un filipino que un coreano, ni un indio que un japonés, claro, obviamente. Sí, pero lógicamente están... hay un entretejido, ¿no? Exacto. Hay una relación muy importante. Mirá, Marcos hoy está viajando a Estados Unidos, así que capaz que desde el aeropuerto se conecta un momentito, pero si no, nosotros nos vamos a ocupar de cubrir su lugar también. Pero Marcos habla de justamente, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? La complementariedad que puede haber entre un negocio con China y un negocio con Vietnam. Entonces hablamos siempre de, por ejemplo, que China le gusta comprar soja así, poroto, claro. En cambio en Vietnam tenemos la oportunidad de vender el aceite. Exactamente. Así que eso nos permite vender con más valor agregado. Así que ese tipo de juego es lo que nosotros tenemos que aprender a aprovechar, ¿no es cierto? Exactamente, además como decíamos, cada país y cada mercado tiene su particularidad, en el sentido de, por ejemplo, el sudeste asiático, que funciona como un mercado común, también es distinto al negocio, por ejemplo, con China directamente, que es prácticamente un continente en sí mismo, porque cada provincia tiene distintas culturas, incluso distintos idiomas, distintos consumos, distinto volumen de clase media. Entonces, bueno, también varía lo que se vende según la región, la provincia y también las necesidades del momento, ¿no? Claro, hay veces que, claro, Asia es tan gigantesca y por supuesto que esto incluye Mongolia, incluye claro, la misma Rusia, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay toda una parte europea que también es asiática, digámoslo así. Tremendo, ¿no? Así que bueno, ¿cómo surge Reporte Asia? Reporte Asia surge... fue en época de pandemia, que nos juntamos justamente con Marcos, pensando un poco, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Que imagino que fue algo bastante generalizado, y los dos veníamos del mundo de la comunicación, del mundo académico de la comunicación y de las experiencias viajando a Asia en conexión con el mundo asiático, y empezamos un poco a pensar en cómo nos informábamos nosotros de los temas que nos interesaban. Digo, ¿cómo hacemos para nosotros que por necesidad laboral tenemos que estar más embebidos en la información respecto de Asia? Y ahí empezamos un poco, bueno, a tener conversaciones y debates. Por ejemplo, sabemos que en China la información no es un valor de cambio como lo es aquí, por ejemplo. Entonces, y tuvimos experiencias de acercarnos a medios, por ejemplo en China, donde hemos publicado algunos artículos de nuestra visión desde Argentina, por ejemplo, y donde, bueno, hemos sufrido también ciertos recortes y censuras muy rápidamente. Entonces, bueno, ahí empezamos también o sea, se hace notar se hace notar la presencia del Estado, digamos. Bueno, primero que nada, en China, nosotros, por ejemplo, de Reporte Asia tenemos un acuerdo con CGTN, que es un medio estatal chino muy importante,
bueno, decir medio estatal y chino es lo mismo, todos los medios informativos son estatales, pero claro, ellos tienen una agenda en particular que quieren que nosotros repliquemos y nosotros, bueno, tenemos nuestros propios también intereses y sobre todo eso que vos decías en un momento, método japonés, pensamiento criollo, ¿no? También entender qué es lo que puede ser interesante para nosotros desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde donde sea, y desde otros países de Latinoamérica, que probablemente un periodista, editorialista chino no tiene por qué saberlo. Entonces, bueno, nosotros dentro de esa alianza que hicimos con ellos, vamos intentando movernos y encontrando la información que para nosotros puede ser útil para la gente que tiene interés, por ejemplo, por la economía china, por temas laborales, por temas académicos, por temas de interés personal. Digo, un poco es ponerse en los zapatos, que ya estuvimos nosotros en algún momento, pero ponerse en los zapatos de de la información, del quien la recibe, que es lo más relevante, porque como decías vos, información hay a montones sobre China, sobre Japón, sobre Corea, sobre la India. Nosotros tenemos acuerdos también con medios de la India y claro, hay información que para nosotros no significa nada realmente, ¿no? En términos de problemas políticos en provincias del interior de la India. Claro. Y uno entra a un medio de la India y por ahí es un tema importantísimo que lo están leyendo 100 millones de personas en ese momento, pero para nosotros desde acá no nos aporta gran valor para nuestras labores ni para lo que intentamos desarrollar. Sí, claro. Justamente, ¿no? Es cuando hablamos de lo necesario, en la cantidad necesaria, en el momento necesario, siempre eso implica quién es el destinatario, quién es el cliente de esa información, ¿no? Entonces el cliente es el que va a determinar qué es lo necesario. Sí. Porque si no tenés un criterio para decir qué información es la que hace falta. Información, ¿no? sobra. Nosotros, obviamente, volviendo a la pregunta cómo nos informábamos de Asia, y uno tiene, por un lado, las agencias de noticias que llegan en español, que pueden ser Reuters, AFP, etcétera, las que existen, y después están los medios, la BBC, CNN, Al Jazeera, que son medios internacionales, pero con su visión lejana un poco a nuestras ciudades, a nuestros países. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el análisis que se puede hacer sobre algún conflicto político o económico en Corea, como está sucediendo en estos momentos, desde Washington que desde Buenos Aires probablemente. Entonces nosotros intentamos, vuelvo a esto del pensamiento criollo, también intentamos mezclarlo para que en la curaduría y en la forma de contar las noticias. Claro, acá hay algo que también me gustaría hacer un hincapié en que Clave Japón es un programa que no es para los asiáticos, no es para hacer, digamos, propaganda de Asia, de Japón, de China, ni de nada de eso, sino que es un programa de servicio para el argentino, ¿no? De que se forme, que se prepare, que tome criterios y que, bueno, se informe con calidad, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos publicado un artículo sobre qué va a suceder con la empresa de Malasia Petronas, que había anunciado el año pasado un acuerdo con YPF de $30.000 millones por una planta de gas natural licuado que terminó por lo menos con la salida de Petronas, y es un tema que para los medios nacionales quedó, bueno, en que el proyecto sigue sin Petronas, entonces la información sobre Petronas quedó ahí, pero para nosotros que estamos en este mundo, es importante entender por qué la empresa estatal malaya, que es muy importante y que es mundialmente conocida, auspiciante de Fórmula 1, digo, no es que es menor, por qué no ha hecho negocios en Argentina y por qué está buscando salir del país. Eso también es algo que nosotros tenemos que pensar con mayor detenimiento. A ver, ¿por qué no nos ilustras un poquitito? Qué difícil, me metí solo en esta. Bueno, pero de eso se trata justamente, porque justamente lo que no aparece en los diarios, o lo que se olvida, porque perdió el foco de interés, muchas veces no es porque sea poco importante, ¿no? Así Exacto. Que bueno, estás cumpliendo con tu misión, así que bueno, te metiste y ahora ilustranos. Bueno, la verdad es que en el caso de Petronas es interesante también entender cómo funcionan ese tipo de empresas que son muy grandes, pero a la vez responden a intereses políticos
en este caso del gobierno del es Estado. Estatal, es la YPF. Exacto, es la YPF de Malasia. Perfecto. Y ellos han visto que en Argentina no tenían la seguridad jurídica que ameritaba la inversión que estaban planificando, por más bien que le hayan dado el Excel los números de ganancia o no, era un número, si se quiere, al que no estaban seguros que podían llegar por otras cuestiones externas al negocio, y un poco eso fue lo que terminó haciendo una dilatación que llegó a un punto donde terminaron más por bajarse que por continuar, y bueno, YPF continuó su camino. YPF obviamente con el cuero más curtido para hacer negocios en la Argentina, sin ellos y buscando inversiones en otro lado. Pero bueno, también pasa lo de la cuestión política, pasa mucho con las empresas chinas. Las empresas chinas que están aquí, muchas son también empresas estatales y que tienen intereses en, por ejemplo, proveer equipamiento solar, porque tienen, como explicó Osvaldo Cortés el lunes pasado, ¿no? Tienen sobreproducción y tienen que vender lo que a ellos les sobra, lo tienen que vender en algún lado, y bueno, vienen aquí y hacen inversiones y hacen alianzas para poder vender ese excedente, pero es una política estatal, no empresarial. Por eso también, o van de la mano lo estatal y lo empresarial, digamos. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la toma de decisiones no es la misma. No es la misma, claro. Exactamente. Yo creo que yo remito a todos nuestros oyentes y amigos a que repasen el programa de la vez pasada, porque realmente ahí uno se da cuenta de que es imposible entender el fenómeno Milei o el fenómeno Trump o el fenómeno Elon Musk sin entender China, sin entender... no se puede entender Ucrania sin entender China. Sí. No se puede entender por qué cuando asume Milei, Zelensky es uno de los invitados principales, ¿no es cierto? Y después de golpe resulta que no va más el apoyo ese tan explícito, pero ahí detrás una cuestión, no hay solamente cuestiones de capricho, sino que hay cuestiones, ¿no? Yo no justifico nada, no, te imaginas que no. Aparte no tengo datos como para como para hacer un juicio, ¿no? Pero evidentemente sí hay factores que si no las entendemos, por eso hablamos siempre de pensamiento de clase mundial, porque sin ese pensamiento que englobe el mundo en general, los puntos fuertes del mundo, no podemos tener capacidad. No tenemos capacidad de decidir, no tenemos tomar decisiones, no podemos saber qué tenemos que hacer, dónde tenemos las oportunidades de negocio, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Me gusta que haya sacado el tema Petronas, que lo hayas puesto sobre la mesa, porque creo que todos los argentinos, no importa el signo político, somos conscientes de esa falta de estabilidad que tiene nuestro país y que es uno de los principales problemas. A pesar de todo, yo siempre pongo sobre la mesa el modelo Toyota, porque Toyota vive en ese medio. Hablo de Toyota Argentina, que por supuesto sí, depende de Toyota Motor Corporation de Japón, ¿no? ¿Cómo a pesar de esa inseguridad jurídica, económica, variabilidad, volatilidad, etcétera, etcétera? Relación con los sindicatos. Relación con los sindicatos. ¿Cómo ellos han sabido construir? Entonces, eso es el desafío, porque nosotros no vamos a corregir a nuestros dirigentes, ni vamos a arreglar el pensamiento de los malayos. No lo vamos a hacer. Entonces tenemos que jugar, tenemos que surfear la ola tal como viene. No podemos hacer olas. Tenemos que aprender a surfearlas, ¿no? Así que un poco esa es la filosofía de Clave Japón. Y no solamente con digamos, Petronas. Esto ha pasado mucho con muchas empresas. Así que bueno, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. De a poquito iremos aprendiendo. Así que bueno, pero nos desviamos, ¿no es cierto? Sí. Nos desviamos, pero bueno, vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte, y seguimos. Reporte Asia,
Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Ahora te quiero hacer una pregunta respecto de ¿por qué tiene importancia el hecho de ser en castellano? Primero que nada porque el castellano parece llegar tarde a nivel global, parece llegar tarde a ciertas cuestiones, ¿no? Uno que sabe hablar inglés, ve información y ve análisis y opinión que en español no existe, en castellano no existe, o por lo menos existe, pero en mucha menor medida. Y eso es algo importante. Vos habías hablado de una proporción, ¿no? ¿Qué proporción entre lo que es material informativo en inglés? Mirá, vos entrar, por ejemplo, el caso de China tiene su sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tiene la versión china, tiene la versión en inglés, tiene la versión en español y en otros idiomas también. Y uno entra a la China, por supuesto, yo no sé hablar chino, así que no puedo dar mucha fe de lo que informa, pero sí de la cantidad de información que hay diariamente actualizada. Y uno compara la versión en inglés con la versión en español y hay probablemente 5 o 6 veces más información en inglés que en español, producida oficialmente por el Estado chino. Entonces, eso quiere decir también que si uno se queda solo con la información que uno encuentra en español en el mundo, por más conexión y Google que uno tenga, se está quedando corto. Se está quedando corto. Y pasa mucho también con el análisis. Por ejemplo, hay muchos analistas y personas especialistas de algunos temas en particular que uno puede leer, por ejemplo, en Nikkei Asia Review, que es el diario japonés, excelente diario japonés, el South China Morning Post, que es de Hong Kong, que también es un diario impresionante, uno ve la versión online y es impresionante, o The Diplomat, que está en Washington, pero se refiere a Asia Pacífico, y allí uno puede leer en inglés artículos muy interesantes de gente de todo el mundo, pero claro, muchos de nuestros lectores, justamente el valor que nosotros le damos es poder llevar al español y al castellano distintas informaciones que de otra forma no lo pueden alcanzar. Y un poco es eso que te digo, el castellano parece ir de atrás en muchas de estas cuestiones, sobre todo si tienen que ver con Asia, ¿no? Sí, yo creo que muy por detrás, y no es solamente en cuestiones asiáticas, es en todo lo que es avance, todo lo que es ciencia, por ejemplo, ciencia, economía, mundial. El español queda muy, muy atrás en cantidad y en calidad. Y me acuerdo, mira, esto también es algo que me gustaría usar esta tribuna para insistir siempre. La importancia de aprender inglés, de saber inglés, de usar el inglés. Después, bueno, por supuesto, japonés, chino, buenísimo. Pero básicamente, por lo menos inglés, por lo menos. Me acuerdo hace muchos años, Jorge Asís sacó un artículo en Diario de la Nación, creo que fue, sobre el nacionalismo. Lo importante es que las cosas sean en castellano. Y yo comparto, me parece muy bien que usemos nuestro idioma, que además es bellísimo. Pero si queremos justamente hablar de nuestra soberanía y defender nuestra soberanía, tenemos que aprender inglés. Sí, y por otro lado, aprender inglés implica no solo poder traducir al castellano lo que sucede, sino además el camino inverso. Nosotros lo que hacemos muchas veces es poder publicar en inglés visiones de lo que sucede en Asia, pero con la mirada desde Latinoamérica, desde Argentina, que eso es algo que falta muchas veces también. Uno lee noticias en inglés de medios internacionales sobre lo que sucede en América Latina con empresas asiáticas, pero no lee lo que piensan la gente que, por ejemplo, pasa ahora con el puerto de Chancay en Perú,
Es un Sí. puerto que construyó una mega inversión china, que ya está en funcionamiento, A ver, y que conecta Asia con... contanos un poquito por el de esto, Pacífico. porque justamente ya que la vez pasada estábamos hablando de Trump, Sí, y yo creo que Trump está mirando con cierta preocupación este puerto, porque está en el tapete toda la cuestión del Canal de Panamá. ujú, Ahora están hablando de un corredor bioceánico del cual se está hablando desde hace sí. 30, 40 años, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de todo esto? El puerto de Chancay, para hacerlo breve, Sí. para poner a todos en tema, una mega inversión china, donde China ha realizado un puerto de aguas profundas, el más grande de la costa del Pacífico de Sudamérica, que conecta la salida desde Perú a Asia, no solo a China. Por ejemplo, hemos tenido ya referencias de productos bolivianos, chilenos, que han salido por el puerto de Chancay hacia la India, por ejemplo, no hacia China. Entonces quiere decir que es más global que China, autoproveyéndose sus propios elementos. Y sí, No, ¿te acordás el problema que hubo con el canal de Suez? Que estuvo prácticamente cerrado sí. y que tenían que dar una vuelta tremenda los buques. Acá se está produciendo una facilitación de ese tipo de problema. Sí, y lo que te decía antes es, una cosa es leer respecto de los riesgos que genera el puerto de Chancay desde un medio, por ejemplo, norteamericano, y otra cosa es leer, bueno, el Comercio de Perú, a ver qué dicen sobre el puerto de Chancay, porque la visión es totalmente distinta. Una cosa es ver los riesgos y marcar los riesgos de la inversión china o ¿cómo le dicen? Cuando China está metida en todos lados, que es un poco cierto. Sí, sí, la penetración. La penetración, digamos, sí. Pero bueno, también hay que entender del lado peruano la generación de trabajo, la inversión, el trabajo para las pymes, que hablamos también el otro día de las pymes, digo, lo que genera alrededor de los servicios y demás, que hay un puerto de ese tamaño, genera en las propias empresas locales. Entonces un poco es intentar ver los dos mundos, no decir solamente porque es una inversión de una empresa, en este caso es COSCO Shipping, que es una empresa, Sí. la naviera más grande de China, no es malo en sí mismo, no es negativo en sí mismo. Entonces, hay un poco donde tal vez la lectura en inglés de un artículo de un especialista británico se queda corto porque no tiene la visión local de lo que está sucediendo ahí. A nosotros nos pasa, te nombraba el medio de Washington, The Diplomat, que nosotros tenemos un acuerdo con ellos para publicar artículos, y ellos, cuando hablamos con la editora general, nos dijo, a nosotros esto nos viene bárbaro, porque no tenemos una sola persona que hable español en todo el staff, y deben ser unas 70, 80 personas que tienen trabajando ahí. Claro, claro. Y nadie habla español, y por ende todo lo que ellos publican sobre Latinoamérica, o la gran mayoría de las cosas, es desde una visión un tanto lejana a lo que es Latinoamérica. Y eso es algo que de a poco vale la pena intentar cambiar, por lo menos dar visibilidad a otras opiniones, sean Sí. negativas, positivas. No hablo de una línea política o periodística editorial, sino de que alguien que estudió acá, que trabaja acá, que vive acá, pueda opinar en el mismo medio, en el mismo lugar que otra gente tiene el espacio garantizado, digamos. Claro, bueno, insisto nuevamente, ¿no? En el espíritu de Clave Japón, siempre está sobre lo que es el informe Okita, Sí. que básicamente es el estudio sobre el desarrollo económico de la Argentina. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el desarrollo económico de la Argentina. Entonces, ¿cómo pueden ser estos distintos elementos que hay en el mundo, como puede ser, bueno, Asia, Asia Oriental, Sudeste Asiático, India, Estados Unidos, Oceanía, que también es muy interesante, especialmente por una comparación, son como hermanos de hemisferio y también países nuevos. Así que lo que estamos buscando siempre, entiendo que el reporte Asia busca esto, ¿no? Un servicio hacia el argentino, al latinoamericano, al hispanohablante, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Creemos que la información también, bueno, esto parece una verdad de perogrullo, pero uno sea un empresario pyme, sea un académico que está forjando su camino, o sea alguien interesado en Asia en particular,
más información no le va a hacer daño en términos de si es una información que nosotros podemos primero seleccionar, como dijimos antes, porque si no todo es excesivo, y a la vez intentar darle una visión de por qué es importante esto para nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a una pausita y seguimos. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Eso es la típica síntesis japonesa, ¿no? Cualquier negocio, Kaizen es eso. Eso lo decía Taiichi Ohno, que es uno de los creadores del sistema de producción Toyota. Y no hay cosa más cierta que esa, ¿no? Porque un negocio justamente es entregar algo y recibir el dinero. Esa es la satisfacción al cuadrado. Entonces, cuanto más rápido ocurra, más negocio, más volumen de negocio tenemos. Así hay que romperse la cabeza para ver cómo. Para que eso ocurra, ¿no es cierto? Bueno, decime una cosa, porque también para Reporte Asia, esto es el negocio de Reporte Asia, ¿no? ¿Cómo se selecciona el material? ¿Cómo trabajan en la producción periodística? En fin, contanos un poquitito la vida de Reporte Asia. Nosotros tenemos, por un lado, un staff permanente y por otro lado, colaboradores externos que escriben editoriales, artículos de opinión o alguna cuestión en particular. Pero la cuestión de cómo seleccionamos las noticias un poco es... Nosotros vivimos a contramano de Asia. O sea, nosotros ahora en un rato nos vamos a dormir y en Asia están generando noticias a dos manos. Entonces, lo que hacemos es, primero algunas cuestiones que ya se saben de antemano. Entonces ya sabemos... Mañana, por ejemplo, va a salir el dato financiero de Toyota, entonces uno ya de antemano está preparado para abarcar ese tema, incluso puede tener alguna información preparada ya lista. Y por otro lado está, bueno, seleccionar ciertas fuentes, que son las que nosotros sabemos más confiables, y a partir de ahí, con el ojo de la experiencia de uno, no siempre se estará acertado, pero bueno, intenta estarlo, es decir, bueno, de toda esta información, ¿qué es lo que puede llegar a interesar a alguien que está desayunando en Buenos Aires, por ejemplo? Claro. De todo esto, ¿qué es lo que le puede interesar? ¿Qué le puede ser útil? Y ahí un poco empezamos a ver por dónde vamos, por lo menos en ese día, los artículos que podemos sacar, los artículos que podemos generar. También es hablar con personas, con especialistas, con fuentes, intentar generar artículos nuevos, con nuestra propia visión, con información que ya se ha generado en otro lado, porque el mundo asiático, obviamente, desde Buenos Aires es difícil de seguir no estando allí. Entonces, por eso nosotros hacíamos hincapié en su momento de las relaciones que hemos realizado y acuerdos que hemos realizado con otros medios. Eso nos permite a nosotros tener información más de primera mano que estando a deshora en Buenos Aires, obviamente. Entonces, tenemos medios aliados en la India, en China, en Vietnam, incluso en otros lados que no son asiáticos, como París y Washington, que nosotros tenemos intercambios con ellos y podemos seleccionar alguna información que ellos publican para nosotros, por ejemplo, traducir y publicar, siempre dando el crédito al medio original, obviamente. Claro. O tomar información y procesarla y realizar un artículo nuevo, también, obviamente. Claro, acá yo creo que debe haber dos cuestiones, ¿no? Una cosa es la noticia inmediata, por ejemplo, una cotización, sí, que muere ese día, porque al día siguiente ya es otra.
Y otra cosa son las cosas permanentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Petronas e YPF es una cosa que... Sí, un seguimiento hay que hacer. Claro, que sí. tiene una presencia y consecuencias. ¿Cómo manejan eso, ese criterio? Respecto del mercado financiero que vos nombrabas, es un tanto complicado para nosotros hacer un seguimiento valioso desde aquí porque por lo que comentaba antes y además porque es información que realmente el que esté muy interesado ya la tiene. Claro, claro. Si uno le interesa las acciones de Nissan, entra a Bloomberg y las tiene en un segundo. Claro, nosotros mucho valor no podemos agregarle a eso. Lo debe tener hasta automatizado, claro, ¿no? Claro, ya le llega la información. Claro. Entonces sí apuntamos más por ejemplo, nos nombré a Nissan como puedo nombrar otra empresa asiática. Bueno, ¿qué está pasando con tener información que tal vez al que quiere invertir en Nissan le interesa y le importa, pero no es inmediata, pero sí es actual, digamos. Por ejemplo, hoy salió una información sobre Samsung y la inteligencia artificial que está haciendo un cambio estructural bastante importante porque, bueno, ha cambiado su propio negocio y están en una disyuntiva. Y bueno, estamos haciendo ese seguimiento. Hoy empezamos a hacer ese seguimiento de qué se viene para Samsung, que todavía no está del todo claro, pero sí que ellos han detectado y lo han anunciado. Pero esta es la intimidad del desarrollo periodístico. Y bueno, claro. Contanos lo que se pueda. Lo que se pueda. No, es que es esa información que salió hoy y que, bueno, lo que te digo, es como que pusimos una alerta para seguir este tema a fondo porque es importante, porque hoy es Samsung y que es una empresa que todos conocemos y que probablemente tengamos en nuestras casas y en nuestros bolsillos aparatos que ellos producen y que están mostrando además algo que puede pasar a nivel global, no es algo que le pasa solo a Samsung, que es cómo los procesos se ven afectados y los empleos se ven afectados por la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estamos en ese seguimiento que no se va a resolver hoy ni mañana, pero sí es importante ir entendiendo qué va pasando y cómo va avanzando esto. A ver con qué sorpresa nos depara Samsung en unos meses. Muy bien, bueno, vamos a la última pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Me gustaría profundizar un poquito más esta cuestión de Samsung y de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que el seguimiento, qué significación tiene, más allá de estar enterado y de saber, ¿no? El afán de saber, la curiosidad, ¿no? ¿Qué significación puede tener para Samsung, para nosotros, para cualquier otra empresa, como caso piloto, porque posiblemente esto que están estudiando sirva como caso piloto de cosas que puede pasar a cualquiera? Sí. Bueno, en particular lo que sucedió en Samsung es que se filtró de alguna forma la información de que 2.000 ejecutivos de los más altos cargos en la empresa están teniendo unas reuniones para una transformación estructural enorme respecto de la influencia de la inteligencia artificial en los trabajos que ellos están haciendo ahora a nivel industrial y a nivel procesos internos. Pero, claro, como te digo, es un tema que está empezando. No sabemos hacia dónde va, qué implicancias puede tener. No lo sé. Vos sabés que, no sé. Mira, esto también está muy relacionado con un tema que solemos repetir, que es el tema del rinoceronte gris. Habíamos hablado del cisne negro, del rinoceronte gris, ¿no? El cisne negro es algo totalmente inesperado. El rinoceronte gris, por el contrario, es algo totalmente visible, que muy peligroso, muy grande, y que no se hace nada. Claro. Entonces, evidentemente, acá yo creo que tenemos algo para que es muy bien pensarlo, ¿no es cierto? Porque muchas empresas están viendo qué es lo que pasa con la inteligencia artificial y no hay una acción.
acá evidentemente hay un trabajo, ¿no? Sí. Hay comisiones de trabajo que están haciendo un estudio del impacto de la Exactamente. inteligencia artificial sobre el trabajo de cada uno de ellos. Todo surge a raíz de una baja en las ventas, ¿no? Como en casi todos los casos. No sale de la nada, sino que empezaron a ver que algo estaba sucediendo y ahí empieza esta revisión interna y toda esta transformación a la que están apuntando desde Samsung, desde la sede central en Corea. Pero como te digo, Pepe, todavía es algo que está en ciernes. No sabemos hacia dónde va. Yo quiero hacer una comparación. No me gusta hacer estas comparaciones porque hay una tendencia que tenemos los argentinos de castigarnos, no positivamente, pero yo acá creo que sí hay una autocrítica para el argentino, y es respecto de lo que es prepararse y no prepararse. Vos fijate que cuando termina a finales del 2023 con un cambio de gobierno, estábamos saliendo de un modelo de déficit, de generación de déficit, de subsidios, que a todas luces, para todos los analistas, era un modelo que no era viable. Es más, la misma Cristina, antes cuando fue reelegida, una de las primeras cosas que ella quiso instalar fue la sintonía fina, no sé si te acordás, porque justamente el mismo gobierno kirchnerista tenía una noción de que había que empezar a reajustar un poquitito las cosas, y esto mucho después, una situación mucho peor, pero el argentino no estaba preparado para lo que pasó después en 2024, a partir de diciembre. Entonces, yo creo que esa comisión que hace Samsung, habría que ver todos los empresarios, me incluyo, Sí, incluyo. Sí. Todos nos tendríamos que haber reunido a mediados del 2023 o a principios de 2023 para ver cómo entender la evolución de la economía argentina, ¿no? Y que no te agarre por sorpresa una cosa que se venía, porque no importa quién ganara, la situación no era más manejable de esa manera, ¿no? Sí, y creo que acá es clara la diferencia entre un pensamiento asiático en general y el pensamiento argentino, entre algo a mediano y largo plazo y algo a corto plazo, ¿no? Obviamente, como dicen, ellos vienen de miles de años y piensan a 100, 200 años, y nosotros tenemos una filosofía y una mentalidad mucho más del momento, de acá a 2, 3, 5 años como mucho. Entonces creo que ahí también hay algo diferente en la concepción de los negocios, de la política, de la economía, incluso de las familias. Sí. Justamente me quedo pensando. Justamente Jeffrey Leica, que es un autor que ha trabajado mucho sobre un modelo de sistema de producción Toyota, pone como principio número 1 es la mirada de largo plazo. Nos cuesta. Sin embargo, yo creo que tenemos que adquirir esa gimnasia, porque ya no es una cuestión de optativa, sino que cada vez más se hace una cuestión de supervivencia, porque justamente estamos compitiendo con los asiáticos. Uh-huh. Entonces no es que podemos decir, no, nosotros tenemos pensamiento de corto plazo. No es una cuestión que te toque a vos decidir. Vos te tenés que poner a la altura de los desafíos que el mundo te plantea, ¿no? Sí, y pasa en la comunicación, ¿no? Todo es lo inmediato y se pierde, como decíamos al principio, se pierde por ahí el foco de lo importante. Bueno, ok. Para ir cerrando nuestra reunión de hoy, me gustaría que pensemos en qué diferencia hay entre el periodismo tipo Reporte Asia, un medio digital, y el periodismo tradicional, el de los diarios. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de los estilos? ¿Cómo impactan las redes sociales?
en todo esto, la nueva manera de informarse que tiene la gente. Contanos sobre el periodismo del futuro, ¿cómo lo ves? Las redes sociales es un tema muy complicado en términos de información, porque incluso si uno mira con atención, los grandes medios tampoco tienen un gran éxito en las redes sociales. Tienen mucho más éxito por ahí usuarios que son independientes o privados, si se quiere, y tienen mucho más influencia con lo que dicen, con lo que comentan, y claro, no tienen detrás por lo menos una marca, una empresa que de alguna forma asegura que hay un cierto trabajo profesional hecho detrás, digámoslo, ¿no? Sabemos que los medios tradicionales también han sido barridos por la innovación, la tecnología, y lo online y lo inmediato también ha barrido un poco con lo que era un medio, un diario antes, con correctores, con editores y demás, con mucha más gente trabajando de la que trabaja hoy en día. Claro. A nivel de estructura se ha reducido. Los medios tradicionales también han reducido su estructura. Entonces, de cara al futuro, es difícil entender cómo se va a desarrollar todo cuando la información viene dada en, por ejemplo, pequeños videos de 10 segundos. ¿Qué información uno puede dar en 10 segundos, ¿no? O qué temas importantes puede hablar en eso. Y ahí es donde, más que una respuesta, tengo una incógnita en ese sentido. ¿Y qué, sabemos sí, que hay múltiples formas de consumir información. Ahora lo que nos falta determinar es cómo hacemos para que la información relevante o una información más curada logre importancia en esa forma de consumir los medios? Dejamos esta pregunta y nos tenemos que ir hasta el lunes próximo. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.